Hay un dato sobre la región de Murcia, sobre su educación, que es bastante llamativo, y es que tiene una brecha educativa que, ojo, podría tardar casi un siglo en cerrarse. Vamos a desgranar un poco los datos para entender de dónde sale esta cifra tan sorprendente. Vale, pero antes de meternos de lleno en los números, es súper importante que todos tengamos claro un concepto clave, porque vamos a hablar mucho de la formación de nivel medio, pero ¿qué es eso exactamente? Pues mira, es bastante sencillo. Estamos hablando de los estudios que van justo después de la educación obligatoria. O sea, la formación profesional de grado medio o el bachillerato, por ejemplo. Es ese escalón intermedio, ¿no? El que está entre la ESO y la universidad y que es fundamental porque prepara a muchísima gente para el mercado laboral. Perfecto. Con eso claro, vamos al lío. Empecemos con una foto fija de la situación actual. ¿Cómo están las cosas en la región de Murcia con los datos más frescos, los de 2024? Ahí está el número, un 21,27%. Ese es el porcentaje de personas adultas en Murcia, de entre 25 y 64 años, que tienen terminados estos estudios de nivel medio. Y claro, la pregunta del millón es, ¿eso es mucho? ¿Es poco? Así, a palo seco, el número no dice gran cosa. Necesitamos ponerlo en contexto para saber qué significa de verdad. Y para eso, lo primero es ampliar un poco el foco. Vamos a ver cómo queda esa cifra si la comparamos con la media del resto de España. Y bueno, aquí se ve bastante claro. Murcia está un poquito por debajo de la media nacional. La diferencia es de, más o menos, 1,5 puntos. A ver, no es una brecha enorme, ¿verdad? Podríamos pensar que la cosa no es para tanto. Pero ojo, que esto no es ni mucho menos toda la historia. Y ahora es cuando la cosa se pone interesante de verdad. Porque, vale, ya hemos visto la comparación con España. Pero ¿qué pasa si abrimos el plano y metemos en la ecuación a toda Europa? Aquí es donde el panorama cambia y mucho. Vamos a ver qué pasa cuando añadimos la barrita de la media de la Unión Europea a la gráfica. Es aquí donde se entiende la verdadera dimensión del problema. Y wow, fijaos en esto. Lo que antes era una pequeña diferencia ahora se convierte en un auténtico abismo. Mientras Murcia y la media española se mueven en cifras parecidas, la media europea está en otra liga, se dispara por completo. Ya no estamos hablando de un puntito por aquí o por allá. La diferencia es sencillamente brutal. Para que quede todavía más claro, vamos a poner los números uno al lado del otro. Por un lado, el 21,27% de Murcia. Por el otro, el 44,3% de la Unión Europea. Es que es más del doble. Literalmente, por cada persona con esta titulación en Murcia, en Europa hay más de 2. Y claro, una diferencia así, pues tiene consecuencias importantes. Vale, llegados a este punto, la pregunta es obvia. ¿Estamos mejorando? ¿Esta brecha tan grande se va cerrando poco a poco con el tiempo? Sería lo lógico, ¿no? Pues la respuesta, por desgracia, no es tan sencilla. Y de hecho es bastante más preocupante. Si echamos la vista atrás, nos encontramos con algo bastante curioso. Porque, a ver, hubo un momento, por allá por 2014, en que la cosa parecía mejorar y la brecha con España casi desaparece. Pero si miramos la foto completa de los últimos 20 años, la realidad es que esa diferencia no solo no se ha cerrado, sino que hoy es un poquito más grande que la que había en 2002. Pero lo que de verdad enciende las alarmas es la tendencia más reciente, la del último año. Porque no es solo que no mejore, es que va peor. Mientras la media de España ha subido un poquito, la de Murcia ha bajado. O sea, están yendo en direcciones opuestas. La brecha no es estática, se está haciendo más grande ahora mismo. Bueno, después de ver toda esta avalancha de datos, la pregunta fundamental es ¿y qué? ¿Por qué debería importarnos todo esto? Pues importa, y mucho, porque las consecuencias de esta brecha no son teóricas, son muy reales y se notan a largo plazo. Y aquí viene el dato que es casi para no creérselo. 95. Al ritmo que va ahora mismo, la región de Murcia tardaría 95 años, casi un siglo, solo para llegar al nivel que Europa tiene hoy. Y eso, claro, suponiendo que Europa se quedase quieta, que obviamente no lo va a hacer. Es una barbaridad. Y esto, claro, no es solo una estadística en un papel. Esto se traduce en cosas muy concretas. Significa tener una fuerza laboral menos preparada y eso hace más difícil que vengan nuevas empresas a invertir. A su vez, esto frena el crecimiento económico general y al final todo esto afecta al desarrollo de la región y a la propia cohesión social. Los datos, la verdad, son bastante claros y la tendencia que dibujan es, como mínimo, preocupante. Así que la gran pregunta que nos queda flotando en el aire es, si las cosas siguen por este camino, ¿qué futuro le espera a la economía y a la gente de la región de Murcia en una Europa que es cada vez más competitiva y que exige cada vez más formación?